¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana y estamos puntuales, listos para comenzar esta revisión de Agenda Económica. Mitad de semana ya, día miércoles 24 de agosto. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. En 30 minutos lo dejamos informado con los temas más importantes del área para esta jornada. Vamos de inmediato a nuestros titulares y les contamos qué estaremos revisando en los próximos minutos. Partiendo, por supuesto, por lo que ha ocurrido con el proyecto de 40 horas. Ayer fue uno de los temas importantes del día y hoy tendremos la oportunidad de profundizar en esto porque el gobierno presentó las indicaciones a este proyecto que, recordemos, ya está en el Congreso. Está en trámite en el Senado, pero ahora el gobierno le pone suma urgencia, es decir, un despacho en un plazo de 2 semanas, con algunas indicaciones que fundamentalmente están orientados a que este proyecto de avanzar de 45 a 40 horas de trabajo semanal sea con gradualidad, con flexibilidad y con capacidad de adaptarse también a las condiciones particulares de cada uno de los sectores productivos. Hay algunos que trabajan de distinta forma, con turnos más extensos, otros que requieren mayor continuidad. En definitiva, se hace cargo este proyecto de esos puntos. Hubo una recepción bien favorable, no solo desde los trabajadores que están empujando este tema en la CUT, sino también desde el mundo empresarial. Belén Vázquez en unos minutos nos va a contar más de lo que ocurrió ayer y algunas reacciones de este proyecto. Por otro lado, también vamos a estar hablando de las definiciones políticas que entregó ayer el ministro Mario Marcel, quien participó en un seminario económico fundamentalmente orientado al segmento de inversiones de las grandes empresas y donde Mario Marcel planteaba sus puntos de vista respecto a algunos temas bien relevantes. Por ejemplo, invitaba a poner la mirada más allá del 4 de septiembre y no quedarse solamente en la discusión que tendremos en el próximo plebiscito sobre el nuevo texto constitucional, tratando de elevar la discusión, decía Mario Marcel, con una mirada de largo plazo respecto a las demandas que surgieron en el contexto del estallido social. Y por otra parte, daba algunos adelantos también de la reforma previsional que va a presentar el gobierno en el Congreso. Pronto deberían conocerse algunos de los lineamientos, los pilares. Bueno, el ministro Mario Marcel adelantaba, entre otras cosas, que la reforma contempla la posibilidad de elección de los usuarios para destinar sus ahorros previsionales a un administrador privado o bien a uno estatal. Sin entrar mucho en detalle, falta una bajada todavía. Es una definición bien relevante la que daba Mario Marcel. Estaremos revisando qué fue lo que dijo exactamente en unos instantes. Y hemos seguido de cerca también la discusión respecto al futuro de las ISAPRES, que están viviendo un momento financiero, así lo plantean desde la asociación, bien complejo. En el gobierno desdramatizan esa situación, aseguran que no hay un escenario sistémico de quiebra tampoco que esté tan a la mano. Sin embargo, en la asociación de ISAPRES han planteado que es necesario que el gobierno avance pronto en un nuevo proceso de adecuación de tarifas, que es lo que le corresponde ahora a la superintendencia tras el fallo que entregó la Corte Suprema la semana pasada. Estamos en manos del gobierno, han dicho en la asociación, donde urgen apurar el tranco respecto a este tema. Ya estaremos revisando qué fue lo que dijeron los protagonistas de este tema ayer. Y por otro lado, en la entrevista del día de hoy vamos a profundizar en una interesante mirada global respecto a lo que está ocurriendo con las finanzas y con la inflación y sobre todo con la percepción que tienen los consumidores, o que tenemos los consumidores respecto a temas como por ejemplo el aumento de precios, porque hay más de un 80% de los chilenos, de acuerdo a los datos que entrega Ipsos, está preocupado respecto a nuevas alzas de producto. No debería ser una sorpresa por el ciclo inflacionario. Sin embargo, este indicador muestra que los consumidores chilenos son de los más pesimistas en comparación a una veintena de países, de acuerdo a este estudio de Ipsos. Y esa mirada global es bien interesante, porque además de eso muestra que hoy día los chilenos se sienten mucho menos confiados y eso afecta en definitiva la toma de decisiones respecto al próximo año, lo que va augurando un periodo de ajuste, de recesión, proyectan algunos incluso, bien complejo para el 2023. En la entrevista vamos a conversar sobre estos temas. Y partimos con los números del día para ver qué es lo que está ocurriendo en las bolsas afuera. Hay algunos temores de recesión en Europa que están determinando el funcionamiento de algunos de los mercados, aunque las caídas o las variaciones más bien no son muy profundas. El Eurostoxx, por ejemplo, indicador paneuropeo, nos muestra una subida de 0,15%. Eso es lo que está ocurriendo en las bolsas del viejo continente. En Londres, para ser más específicos, por el contrario, hay una caída de 0,29% en una jornada donde los precios de los bonos, es decir, el financiamiento de los países a largo plazo, según reporta el diario El País, están subiendo con fuerza debido a estos temores de una recesión para los próximos meses. En Asia, en tanto, hubo caídas al inicio de esta jornada, 0,49% de pérdida para el Nikkei japonés, mientras que el indicador de
Hong Kong. El Hang Seng cae 1,2% en el cierre de las transacciones del día de hoy. Por el contrario, ayer fue una jornada de subida para la Bolsa de Comercio de Santiago. El IPSA, el indicador selectivo local, subió 0,69%, empujado principalmente por acciones de Maciza, de CAP y de SQM, que subieron con fuerza. El dólar, por otra parte, ya vamos a profundizar en este tema también, cayó con bastante fuerza, la caída más fuerte en un día desde la intervención del Banco Central. Ayer cerró en 917 pesos en el mercado a nivel local, 2,3% de caída. El cobre hasta ahora está retrocediendo a $3,06 la libra. 8,5. Bien, vamos a profundizar entonces en el tema que marcó la pauta el día de ayer. Estas indicaciones que presentó el gobierno, en la voz del presidente Gabriel Boric, ni más ni menos, respecto al proyecto de 40 horas. La iniciativa está en el Congreso, insistimos en ese punto, no es un proyecto nuevo, pero el gobierno se suma con estos cambios y modificaciones que lo que permiten es fundamentalmente gradualidad, flexibilidad para adaptar estas medidas y un proceso de adaptación específico para cada sector. Es una iniciativa que ha sido respaldada también por trabajo de mesas técnicas y eso ha permitido que la evaluación de los trabajadores, de los empresarios y del mismo gobierno y del sector político sea bastante favorable. Belén Vázquez nos va a contar más en la siguiente nota. Desde republicanos hasta el Partido Comunista, pasando por la CUT y la CPC, la transversalidad marcó la presentación de las indicaciones al proyecto de 40 horas, al que el gobierno le puso suma urgencia después de casi 3 años detenido en el Senado. La reducción de la jornada laboral lo que busca es fomentar el tiempo efectivo de descanso. Es uno de los principios que orienta esta propuesta normativa. Esto surge a partir de los testimonios. Y principalmente testimonios de mujeres trabajadoras. Hemos podido abrir un diálogo, pero también complementar y reforzar este proyecto para poder justamente cumplirlo con lo que dice nuestro programa. El Ejecutivo recogió sugerencias emanadas de los trámites legislativos previos y definió como eje principal del proyecto la gradualidad en su implementación, sin distinción por el tamaño de la empresa. Así, tomando como estándar una jornada semanal de 45 horas, esta debería ir reduciéndose de manera escalonada. Al primer año de publicada la ley baja a 44 horas, al tercero a 42 y recién al quinto año lo hará a 40 horas. Yo creo que es un avance en dos sentidos, uno en el contenido, en cuanto se establece una gradualidad escalonada, que hay ánimo de lograr un acuerdo, yo creo que ese ánimo está instalado. Ahora, sobre las cosas específicas, yo creo que tenemos que volver a mirarlas en el Parlamento. Yo creo que hay cosas que están muy bien y me parece que sí, que hay que tratarlo, hay que ver que no afecte la productividad, que no afecte el empleo principalmente y que saca por sectores. En el caso de los sectores que por sus características especiales no puedan modificar la jornada, el gobierno estableció la modalidad de días compensatorios. De esta forma, aquellas áreas como minería o salud tendrán por regla una jornada de 40 horas semanales, pero como efectivamente podría ser más, se otorgan 9 días de compensación como máximo al año, los que no podrán estar sujetos a condiciones de ningún tipo para usarlos. Lo que se busca es precisamente que los trabajadores tengan o la reducción semanal o también va a depender del régimen que tienen. Por ejemplo, en algún caso hay jornadas mensualizadas o bisemanales y en ese caso lo que se va a hacer es una reducción proporcional de las horas. No todos los sectores están convencidos, aunque en el caso de la minería ya hay un acuerdo entre sindicatos de las grandes empresas y el Consejo Minero. La distancia de los hogares de los trabajadores, la permanencia en campamentos, implica algunas condiciones extraordinarias. Y por eso era importante que en la medida que esta aplicación progresiva, la reducción de jornada, se aplique al sector, tenga en consideración estas particularidades. La situación, por ejemplo, en el turismo en el sur de Chile es distinta, y así lo hemos dicho siempre. Al norte los horarios son distintos y también este proyecto tiene que hacerse cargo de esas especificaciones de cada uno de los sectores. El gobierno espera avanzar prontamente con este proyecto que, incluso sin estar aprobado, ya tiene a más de 80 empresas aplicando esa jornada. Una de ellas es Optimiza Consulting, quienes ya cuentan con su sello y trabajan 40 horas desde hace 8 meses. Por necesidad de los mismos colaboradores, traslados excesivos, requisitos o requerimientos de mejorar la calidad de vida, de hacer actividad deportiva o más tiempo para estar con sus hijos, ayuda a que el equipo esté más contento, ayuda a retener talento. Poder hacer muchas cosas que antes me eran un poco imposibles, como por ejemplo llegar a estudiar más temprano, poder llegar a ver a mi hijo más temprano.
Justamente para ello, las indicaciones también consideran medidas de corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral y familiar, permitiendo el ingreso y salida diferida para padres, madres o cuidadores de menores de hasta 12 años. Además, los sindicatos podrán negociar la compensación de horas extras por días libres. ¿Cuánto vale un cuento? ¿Cuánto vale una canción en la noche? ¿Cuánto vale poder salir a caminar, respirar después de la jornada laboral? Salir a pololear. ¿Cuánto vale pasar tiempo en familia o tiempo solo reflexionando? Las indicaciones también consideran a las trabajadoras de casa particular en sus dos modalidades, puertas adentro y puertas afuera. En el caso de las primeras se les otorgan 2 días compensatorios extra a sus 8 ya libres en el mes, y en el caso de las segundas la jornada se ajusta a 40 horas semanales y un día extraordinario no podrá superar las 12 horas. 8:11. Vamos a ir a otro tema para analizar lo que dijo el ministro Mario Marcel, quien estuvo presente ayer en un seminario bien influyente en el mundo de las finanzas y en el mundo empresarial, donde el ministro dio una mirada que va más allá de lo que está ocurriendo en materia de reformas, analizando también el plebiscito. Y ya vamos a poder profundizar en eso, pero es interesante detenerse en la mirada que planteaba el ministro Marcel, sobre todo desde el punto de vista del ánimo político y de los desafíos a nivel de demandas sociales también que se han levantado desde el 18 de octubre en adelante. Uno de los temas que abordó el ministro tiene que ver con la reforma previsional. Y si bien en las próximas semanas debería haber novedades y ya se va consolidando de alguna manera este proceso que va a comenzar en el Congreso el gobierno con el desafío de sacar adelante esta ambiciosa reforma, ayer el ministro dio alguna certeza respecto a los detalles y a lo que va a contener esta reforma. Uno de ellos, muy debatido por lo demás, tiene que ver con la capacidad y la posibilidad de que los usuarios, los afiliados al sistema, puedan elegir si es que prefieren un administrador privado o uno estatal. No aclaró, eso sí, si eso se refería al 6% de cotización adicional o a lo que ya ahorramos al día de hoy. Esto fue lo que dijo el ministro Mario Marcel al respecto. Respecto del componente de capitalización individual, la propuesta que vamos a conocer en unos días más, ya lo hemos adelantado, es una propuesta en la cual va a haber diversos administradores de las inversiones. Público, va a haber administradores privados. Las personas van a poder elegir entre ellos. Por lo tanto, no se está asumiendo aquí que va a haber, excepto una sola entidad pública que va a estar haciendo todas las inversiones y las va a depositar en las cuentas individuales. Va a haber diversos oferentes. Bueno, a la espera de los detalles queda por definir si es que esa posibilidad de elección, como decíamos, se va a aplicar sobre todo el ahorro previsional mensual, sobre todo los descuentos y las cotizaciones, o bien sobre la cotización extra que se está proponiendo en esta reforma. Pero es un adelanto también que da además más certezas y más luces respecto a la flexibilidad con la que estaría mirando el gobierno esta reforma, quizás alejándose un poco de aquellos principios originales que se habían definido en la campaña. Otro de los temas que abordó el ministro Marcel tiene que ver con lo que va a ocurrir a partir del 4 de septiembre y en un llamado político fundamentalmente de conciliación, pero con una cuota de realismo también respecto a las demandas que se están levantando. El ministro pedía alejarse de los extremos, tanto de aquellos que quisieran volver al 18 de octubre o a la etapa previa al 18 de octubre, al estallido social, como de aquellos que buscan utopías irrealizables, decía el ministro. Lo que pedía fundamentalmente era elevar la mirada en la discusión sobre los desafíos que tiene Chile por delante. Esto fue lo que planteó el ministro de Hacienda. Hay una agenda de reformas que tendremos distintas visiones, pero donde creo que lo relevante es cuánto podemos contribuir a hacer bien esas reformas cada uno de nosotros. Por lo tanto, creo que tenemos que renunciar a dos extremos. Uno, la idea de volver al país previo al 18 de octubre del 2019 y tampoco utopías irrealizables. Lo que debemos preocuparnos por buscar respuestas concretas, viables, graduales y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades que se van abriendo para la economía chilena. Oportunidades que hace 10, 15 años no las teníamos ni siquiera en nuestra imaginación.
8:14, vamos a otro tema que está en el tapete desde hace algunas semanas y fundamentalmente después de lo que falló la Corte Suprema la semana pasada. Hablamos del rubro de las ISAPRES, industria que está presionando por decisiones concretas de parte del gobierno. Así lo plantearon ayer desde la Asociación de ISAPRES, donde han alertado respecto al riesgo sistémico en el que estaría envuelto después de que la Corte Suprema fallara en su contra, rechazando la posibilidad de un reajuste de 7,6% para los planes de salud en las distintas ISAPRES, en las distintas aseguradoras privadas. Bueno, ayer desde la asociación pidieron al gobierno que tomaran cartas en este asunto, fundamentalmente con el nuevo proceso de reajuste, que es lo que debe decidir la superintendencia. Recordemos que la entidad regulatoria es la que tiene que comenzar un nuevo proceso, definir los plazos y el reajuste que sí se podría realizar, pero que sería evidentemente mucho menor al que habían planteado las ISAPRES hasta ahora. Desde el gobierno han descartado la posibilidad de un riesgo sistémico. Sin embargo, en el gremio insisten en que están en una situación compleja y que dependen fundamentalmente del Ejecutivo. Gonzalo Simón, el presidente de la asociación, planteó lo siguiente. El futuro inmediato de la ISAPRES depende de las decisiones que tome el gobierno, la prioridad que asigne la Superintendencia de Salud al cumplimiento del fallo y la celeridad con que determinen los mecanismos más apropiados para su cumplimiento son cruciales. De ello depende la continuidad de la cobertura que beneficia directamente a más de 3 millones de personas e indirectamente a 10 millones de usuarios. Bien, eso planteaban entonces desde la asociación, en la superintendencia dice que están trabajando en este tema precisamente para establecer el nuevo proceso de adecuación. También se refirió a este tema la Corte Suprema a través de su vocera, la ministra Ángela Vivanco. Lo que corresponde hacer ahora, dado que esa normativa ya está y que además el fallo es orientador en esta materia, es que la superintendencia acuerde con las ISAPRES un tiempo y forma para que ellas vuelvan a hacer valer o declaren sus aumentos, pero eso esté estrictamente vinculado con la fundamentación de esos aumentos. Como se trata, ¿no es cierto?, de que esto pueda replantearse porque es un problema de fundamentación, no de que no había atribución legal, entonces fije la superintendencia un tiempo para que esto se pueda hacer y para que entonces las ISAPRES puedan acceder a un reajuste el año 2022, pero cumpliendo con los parámetros. 8:17, momento de hacer una pausa en Agenda Económica en este día miércoles. Ya volvemos con más. Bien, estamos de vuelta, 8:19, para profundizar en un estudio bien interesante que realiza Ipsos a nivel internacional, que pone el foco fundamentalmente en cómo los ciudadanos, los consumidores, estamos viendo el proceso de inflación a nivel global y cómo eso empieza a determinar también una serie de conductas de los propios consumidores, pensando en lo que vendrá en los próximos meses o eventualmente en el próximo año. Hay preocupación evidentemente a nivel internacional, pero lo interesante es que en el caso chileno, y en la encuesta se refleja bastante bien, hay una mirada más específica respecto a cómo viene el ciclo económico para nuestro país. El 79% cree que seguirán los aumentos de precio, un 62% prevé además un aumento del desempleo. Vamos a conversar de estos temas junto a Pablo Alvarado, director de Estudios Públicos de Ipsos. Gracias por conversar con nosotros, Pablo. Hola Sebastián, buenos días. Buenos días. Bueno, es bien interesante esto, insisto, porque nos da una mirada a nivel global y nos permite compararnos también con otros países. El tema de la inflación está afectando a todo el mundo, nadie escapa a esto, pero tener la mirada de la comparación de Chile respecto a otros es bien interesante. ¿Qué nos muestra este estudio sobre cómo los chilenos estamos viendo este ciclo, Pablo? Sí, como bien dices, Ipsos es una empresa de investigación de mercado a nivel mundial, tiene presencia en más de 90 países y realizamos un estudio mensualmente en 28 de estos 90 países. En eso está obviamente Chile y se observa múltiples fenómenos. Uno de ellos, por ejemplo, es que la principal preocupación del mundo es la inflación. Esto, si bien nos parece muy común hoy en día, porque eventualmente, o sea, todo el año hemos tenido este problema, no es común. O sea, históricamente la principal preocupación siempre ha sido, por ejemplo, la delincuencia, la pobreza, el desempleo, pero nunca habíamos visto que la inflación sea la número uno. En este caso coincide que prácticamente en todo el mundo es el número uno, sí. Y en Chile es el número 2. Solamente lo supera la delincuencia, que sería la principal preocupación. Y esto evidentemente tiene consecuencias en otros indicadores, como por ejemplo la confianza en los consumidores, que también la estamos viendo en una tendencia negativa. Y ese es un punto bien interesante, porque finalmente, más allá de los números y de las percepciones, estas son percepciones que uno podría proyectar, determinan luego comportamientos efectivos, ¿no? Claro,
importancia que tienen los índices, por ejemplo, de confianza de los consumidores es que permiten hacer cierto nivel de predicción, a corto plazo, por supuesto, claro, y no una predicción perfecta, pero más o menos nos dan señales respecto a cómo va a venir la economía a nivel país, a nivel global, y principalmente se puede ver en el consumo, que es el sector o el área donde más impacta el estado de ánimo, las percepciones de las personas. Sí. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que Chile lleva ya 6 meses en caída en confianza de los consumidores. La próxima semana vamos a publicar y vamos a ver si es que es una 7ª caída o no, pero todo apunta a que no estamos en una situación de reactivación de las percepciones, de reactivación del estado de ánimo o del optimismo de las personas. En general vemos mucha preocupación. Sí, Pablo, y en ese sentido, ¿tú dirías que estamos en un terreno donde los chilenos muestran una mirada más pesimista respecto a lo que viene en esta materia? ¿Cómo se ve eso en comparación a otros países con este contexto global de alza de precios? En general lo que vemos es que, bueno, Latinoamérica y Europa en estos momentos son las zonas geográficas donde hay mayor pesimismo en torno a la economía. Lo de Europa se entiende principalmente por la guerra en Ucrania, que ha afectado muy fuertemente en los precios, por ejemplo, de la energía. También tienen una inflación bastante alta, en torno al 8, 9, 10% en promedio. Y en Latinoamérica, principalmente por la inestabilidad política, por ciertos niveles de incertidumbre. En países como Perú y Argentina la situación es muy pesimista y Chile no escapa de eso. Eso es bien llamativo, porque si bien quizás nos vemos, bueno, no sé si todavía existe esa visión de que nos vemos quizás un poquito mejor que el resto de los vecinos, la verdad que en términos de pesimismo estamos prácticamente a la par con Perú y Argentina. Y recordemos que Argentina tiene niveles de inflación muy superiores a nuestro. Muy superiores, sí. Sí, y eso entonces, es bien llamativo, sí. Sí, eso es muy llamativo. Y en general, a nivel mundial, Chile está en una situación desmejorada, pero no en los últimos lugares tampoco. O sea, estamos en la mitad de la tabla, digamos, hacia abajo, en lo que refiere a pesimismo en torno a la economía y expectativas negativas en torno a la inflación también. Y respecto a comportamientos en particular, porque ustedes preguntan, por ejemplo, respecto a la preocupación por la capacidad para pagar las cuentas de la luz, el valor de mantener su hogar a futuro, el aumento en el costo de bienes y servicios. ¿Qué reflejan los chilenos respecto a cómo se van a ir adaptando a eso y cuán preocupados están sobre ese tipo de aspectos más domésticos, de comportamiento de finanzas domésticas? Sí, en general existe una percepción de que las cosas van a seguir aumentando, que la inflación va a continuar. El combustible se dirige como el elemento que probablemente los chilenos piensan que seguirá aumentando y también se explica por qué ha aumentado constantemente en los últimos meses. En este ítem específico del combustible, por ejemplo, nos ubicamos en el cuarto lugar a nivel mundial. ¿Ya? Somos el 4º país que más piensa que va a subir el combustible en el futuro. También llama bastante la atención la preocupación que tienen los chilenos en torno al pago de los servicios básicos, del mantenimiento del hogar, donde también se observa que estamos en el 2º lugar a nivel mundial en cuanto a esa preocupación. Es un elemento muy latente. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los chilenos en general? La verdad que están obviamente contrayendo su consumo, estamos evitando, por ejemplo, socializar más, hacer actividades de esparcimiento. Estamos privilegiando, por supuesto, la compra de alimentación y disminuyendo otro tipo de bienes como que no son tan de primera necesidad, por ejemplo. También se están postergando mucho las decisiones de compra de bienes y servicios de mayor magnitud. Por ejemplo, un auto, una vivienda. Estamos en los índices de percepción en torno a la compra de auto o vivienda están en sus niveles más bajos históricos. Entonces, en general, se está comportando el mercado de una manera bastante racional, digamos, como todos esperaríamos que sea. Hay ciertos productos que son los alimentos, que son prioritarios, por supuesto, y ahí es donde se está gastando principalmente y se está cuidando el bolsillo también, buscando marcas más baratas. También es otra de las acciones que se están realizando muy habitualmente en las familias chilenas. A propósito de racionalidad, me llamaba la atención también cómo la gente percibía, de acuerdo a este estudio, el aumento de las tasas de interés, ¿no? Y proyectaba un aumento de tasas. Es decir, de alguna manera hay una percepción ambiente y hay una bajada en ese sentido comunicacional quizás de lo que está haciendo el Banco Central que también llega a la ciudadanía. Sí, eso es muy curioso porque el 82% señala, no, el 80% señala que
la tasa de interés como que va a aumentar, o sea, la expectativa de aumento hacia el futuro. Y nos ubica en un lugar muy arriba en el ranking mundial, en el 4º lugar, si no me equivoco. Y eso es llamativo, porque quiere decir que efectivamente, como tú dices, existe plena conciencia en los ciudadanos que, primero, que existe una cosa que se llama tasa de interés, claro, y que está aumentando permanentemente, que nos está afectando de alguna u otra forma, y existe también la percepción que seguirá aumentando. Y en cierta medida también tiene un correlato con las medidas que ha tomado el Banco Central, que efectivamente el año pasado, no hace mucho tiempo, hace 12, 13, 14 meses, teníamos una tasa de interés menor al 1%. Sí. Y hoy día ya estamos cerca del 10%, probablemente lo vamos a sobrepasar en poco tiempo más. Entonces, esa drástica subida efectivamente ha calado y ha llegado también a la ciudadanía y a la opinión pública. Cierto. Súper interesantes los datos que entrega este estudio y este monitor global de Ipsos entonces respecto a este tema, con un escenario quizás no muy optimista, pero de todas maneras bien importante para poder hacer un diagnóstico correcto, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo. Pablo, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Sebastián. Un buen día. 8:28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en minutos. Comenzamos Noticias Express con Fresia Soltaf.